Hola, buenos días. Mi nombre es José Vladimir Ávila y el día de hoy les haré una pequeña descripción de las principales estructuras del sistema nervioso central. Iniciaremos con la corteza cerebral. Para la neuropsicología, la corteza o corte cerebral tiene muchísima importancia, ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores de la especie humana, siendo, como ya se ha señalado, el objeto principal de la neuropsicología. Según su procedencia fisogénica, se divide en alocortes o isocortes. El corte cerebral tiene 6 capas, con un grosor total de 2 a 4 milímetros y una superficie total de 2.500 centímetros cuadrados, y es el órgano del pensamiento y las funciones intelectuales superiores. Recibe aferencia de varias estructuras subcorticales a través del tálamo y de otras regiones corticales a través de la vía de asociación y comisurales. Recibe aferencia de varias estructuras subcorticales a través del tálamo y de otras regiones corticales a través de la vía de asociación y comisurales. Los principales neurotransmisores son el glutamato, el asparato y el GABA. También hay neuropéptidos como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. La organización laminar. Son capas paralelas a la superficie cortical y es donde están todos los circuitos intrínsecos del córtex. Su esquema básico se conoce muy bien, pero sus detalles son muy complejos. La citoarquitectura del córtex difiere de una región a otra. El esquema básico de estos circuitos son fibras aferentes, circuitos locales y fibras eferentes. La corteza cerebral visual. En esta se distinguen la corteza visual primaria y las cortezas visuales asociativas. Corteza visual primaria. Área B1, área 17, córtex estriado. La fovea está mucho más representada que la retina periférica. El 10% del campo visual ocupa la mitad del córtex visual B1. Cortezas visuales de asociación. Áreas B2, área 18, B3, B4. Capacidad del campo visual bipolar está representado en el córtex visual primario contralateral, como vemos en la imagen. Se organiza en columnas vertebrales y cada columna es una unidad funcional. Cada columna tiene más de 1000 neuronas. En esta imagen podemos ver la corteza visual primaria y cómo se representa en columnas que hacen ver cómo son una unidad funcional. La capa B1 es la fuente de proyecciones recíprocas del cuerpo geniculado lateral. La información visual se procesa en varias vías y en paralelo se reúne esta información y por último toma conciencia de lo que vemos. Los atributos de un objeto, como lo son el movimiento, la localización, forma, color, son reunidos y coordinados en una sola imagen. Corteza visual primaria B1. Corteza visual primaria B1. Esta contiene un mapa de la retina. El campo receptor de una neurona es la región del campo visual en el que un estímulo adecuado afecta la capacidad de esa neurona y puede ser excitado o inhibido. Cortezas asociativas visuales B2, 18, B3, B4. Cada una de estas cortezas asociativas contiene un mapa de la retina. El procesamiento empieza pronto en el sistema visual y en cada paso el procesamiento es aún más complejo. Un fenómeno curioso es que los diferentes aspectos y experiencias visuales son procesados por diferentes regiones de las cortezas asociativas visuales, por lo que una lesión en una de estas regiones produce una alteración específica. Lóbulo occipital. Este lóbulo se encuentra en la corteza visual primaria. Las cortezas asociativas visuales intervienen en la comprensión de las imágenes. En cuanto a las memorias especiales, la corteza parietal es la importante, sobre todo el área 7 o área B1. La vía asociativa visual ventral es importante en el reconocimiento de las caras. En cuanto a los detalles y el color, las vías X, P, del, que y la vía doral
en visión espacial en cuanto a la posición formal de movimiento, vías de Y, M, del dónde, es importante. El lóbulo está dividido por 5 circunvoluciones visibles en las caras lateral, medial y basal. La función básica del lóbulo occipital consiste en el procesamiento de la información visual. Lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es donde se encuentran las áreas motoras. La corteza prefrontal, que es la parte más anterior del lóbulo frontal, está constituida por las áreas 9 a 14. La última corteza en mielinizarse es la frontal, que lo hace hacia los 30 años y forma el 30% de toda la neocorteza en el hombre. Y es la primera que entra en funcionamiento en el neonato. Su lesión da lugar al síndrome frontal, irritabilidad, falta de moderación en el comportamiento, apatía y abulia. La corteza prefrontal lateral o la convexidad es importante para la coordinación y la consecución temporal de la conducta. La zona orbitaria controla las interferencias. El área inferotemporal es importante para la memoria a largo plazo, siendo la corteza prefrontal la que sostiene la función. Todas las cortezas asociativas proyectan a la corteza prefrontal. Lóbulo parietal. Este proyecta sobre el área de asociación unimodal del lóbulo parietal al área de asociación heteromodal. Desde SI salen las conexiones al área 5, al área 7 y esta recibe fibras del área 5. Se encuentra situado en la zona posterior superior de la corteza cerebral, bajo el hueso craneal homónimo. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la corteza auditiva primaria, giro transverso de área 41 primaria y área 42. Recibe proyecciones del cuerpo geniculado medial, proyecta sobre el área de asociación unimodal del giro temporal superior, 22 o plano esfenoidal, y está sobre regiones límbicas y áreas de asociación heteromodal. Existe además un área receptora de impulsos laberínticos, además de la correspondiente del giro postcentral. A continuación seguiremos con los tálamos. El tálamo es una de las partes del cerebro más importantes. No solo es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo. Al estar también comunicado con el resto de las partes del cerebro, el tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre los entornos que nos rodean, incluso aunque no nos demos cuenta de ello. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris, cuerpos de neuronas, formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas una al lado de la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan la disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que los cubren. Estas dos se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y, como lo es llamado, una conexión intertalámica. Situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco del encéfalo, a su vez el diencéfalo está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, situado por justo debajo del primero y algunas otras estructuras más pequeñas. Las funciones que tiene el tálamo. La función del tálamo es ser una de las primeras paradas de la información que nos llegan a través de los sentidos, con excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, destaca las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. El tálamo, al igual que el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo en que la sensación del sueño viene y va.
Esa sensación, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada con la atención y la conciencia. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Es así como el hipotálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten lo que percibió y vivió. Además recibe información del hipotálamo que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y la segregación de diferentes hormonas en el torrente sanguíneo. Neuronas del tálamo. El tálamo está compuesto por muchas subestructuras especializadas, pero todas ellas, al fin y al cabo, son neuronas y células gliales. Como cualquier otra parte del cerebro, el tálamo solo tiene razón de ser si está conectado con otras zonas del sistema nervioso. Esto queda reflejado en el tipo de neuronas que lo componen. En la distribución esta se nota que están asociadas a muchos otros fajos de neuronas que llegan de muchas otras partes del sistema nervioso central. En el tálamo encontramos las interneuronas locales. Estas células nerviosas se encargan básicamente de hacer que la información llegue de otras partes hasta el sistema nervioso y se procese en el tálamo, transformándola en una nueva serie de datos. Por lo tanto, su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Se supone que aproximadamente el 25% de las neuronas del tálamo. También encontramos las neuronas de proyección. Estas células nerviosas se encargan de mandar información fuera del tálamo hacia la corteza cerebral. Se supone que son el 75% de las neuronas talámicas. Ahora vamos a hablar de las estructuras subcorticales. Estos son núcleos de los hemisferios cerebrales localizados en la sustancia blanca, próximos a la parte lateral y ventral de los ventrículos laterales. Incluyen el cuerpo estriado y el núcleo de la estrial terminal de los núcleos septales, los núcleos basales, el encéfalo anterior y la amígdala. Las funciones de las estructuras subcorticales. Establecimiento de la unidad de la psiquis. Condiciona la actividad social del individuo, permitiéndole la adaptación a la realidad y consecuencias del momento que vive. Regula el carácter. Interviene en los instintos de conservación individual y de la especie. Modula las funciones viscerales y endocrinas del organismo. Participa en el control de la vigilia del sueño. Forma parte del proceso de excitación y atención. Tiene directa relación con la ira y la docilidad. El hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral que ha sido asociada con diversas funciones memorísticas. Forma parte del sistema límbico y se ubica junto al lóbulo temporal medial. Está compuesto por dos estructuras, el asta y admón y el giro dentado, cada una de estas cuales contiene un tipo distinto de células. Las funciones son ubicarse en el espacio, la memoria olfativa y la inhibición. El cerebelo. El cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, dada que su superficie es corrugada. El cerebelo desempeña un papel en el aprendizaje motor y en los recuerdos procedimentales, como las habilidades que se requieren en un grado de coordinación y control de motricidad fina. Sus funciones son coordinación del movimiento, regular el tono muscular, facilitar la relación de los movimientos involuntarios, coordinación de los movimientos poliarticulares. La amígdala se encuentra situada bajo el hipocampo, en el lóbulo temporal medial. Como otros núcleos cerebrales,
Se trata de una estructura doble. Se presenta en ambos hemisferios cerebrales. Las neuronas de estas estructuras ayudan a la codificación de los recuerdos emocionales, realzándolos. Sus funciones o su papel principal es la del procesamiento y almacenamiento de las relaciones emocionales. Para finalizar, hablaremos sobre los ganglios basales. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Los ganglios basales también se encuentran relacionados con el aprendizaje y la memorización de procesos inconscientes relacionados con la memoria implícita. Sus funciones son los movimientos involuntarios realizados de forma principalmente inconsciente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido la información que les acabo de brindar y aquí les dejo las referencias para que se guíen si llegan a necesitar la información. Muchas gracias y hasta luego.